Continuando con nuestra serie sobre la vida de la iglesia, el día de hoy estaremos compartiendo un tema que tiene que ver con las características de lo que podemos definir como una iglesia sana. ¿Por qué razón? Porque así como hay iglesias sanas, también hay iglesias que están enfermas. Hay iglesias que necesitan sanidad. Y la idea en esta mañana es que tú y yo, a la luz de la palabra del Señor, podamos evaluarnos y ver si somos parte de una iglesia sana o de una iglesia que está enferma y que necesita la sanidad de parte del Señor. La iglesia como tal está llamada a ser una comunidad de amor, fundamentalmente. Está llamada a ser una comunidad donde las relaciones entre los miembros sean de bendición. En ese sentido, como iglesia, somos una comunidad de amor, pero también somos una comunidad terapéutica, porque la idea es poder ayudar a sanar a aquellos que se encuentran enfermos. Esto quiere decir más bien una comunidad que pueda traer sanidad a todo aquel que se encuentra enfermo del alma. Sin embargo, a veces en la experiencia ministerial y a lo largo de los años de la vida cristiana, nos hemos encontrado con iglesias que en vez de proveer sanidad, enferman. Iglesias envueltas en problemas entre sus miembros, iglesias que se dividen, o iglesias que son conocidas como iglesias matapastores. ¿Sabían ustedes que hay iglesias así? A veces creemos que la iglesia es una iglesia sana, pero nos encontramos con ciertas características que nos dan a entender de que hay ciertos problemas que necesitan ser corregidos. Y la característica esencial en toda iglesia, como hemos dicho, debe ser el amor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y el amor debe ser la característica fundamental que esté marcando la vida de toda iglesia que se considera una iglesia cristiana. Pero a veces nos encontramos con iglesias carentes de amor y que no se muestran como discípulos de Cristo. Cuando una iglesia no está llevando los propósitos bíblicos fundamentales, es muy probable que sea una iglesia que no está sana. Cuando una iglesia no funciona conforme a los objetivos que Dios tiene para la iglesia, entonces es una iglesia que seguramente necesita mucho de la sanidad. Ahora bien, mi anhelo, y estoy seguro también que el anhelo de cada uno de los que estamos aquí presentes en esta mañana, es que nuestra iglesia, nuestra querida iglesia de San Felipe, sea una iglesia sana, ¿verdad, hermanos? Ese es el anhelo que todos tenemos, porque nadie quiere una iglesia con problemas, nadie quiere una iglesia enferma, nadie quiere una iglesia con dificultades. Y yo realmente le doy gracias a Dios por la iglesia de San Felipe, donde yo voy, doy testimonio del amor que encontré desde que yo llegué a esta iglesia, desde el primer día, amor entre los hermanos, compromiso de servicio de parte de los líderes, de parte de los siervos, de la unidad que hay en el equipo pastoral, de la preocupación mutua que nos tenemos, de la armonía que hay para trabajar con el consejo administrativo. Realmente es una bendición la iglesia de San Felipe. No somos una iglesia perfecta, somos una iglesia que todavía tenemos nuestras deficiencias. Sin duda somos una iglesia que también tenemos nuestros problemas y nuestros desafíos. Pero en medio de todo yo agradezco al Señor porque creo que nuestra iglesia es una iglesia sana, es una iglesia saludable. Y esto tiene que ser motivo de gratitud al Señor, pero también debe llevarnos a darle la gloria y la honra al Señor. Y antes de mencionar algunas características de lo que marca una iglesia sana, debemos también señalar cuáles son las características de una iglesia disfuncional, de una iglesia que necesita el toque del Señor. Esto con el propósito de
evaluarnos a nosotros mismos y poder corregir lo que tengamos que corregir. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es el templo. La iglesia no es el edificio, por más bonito que el edificio pueda ser. La iglesia la componemos cada uno de nosotros. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte de la iglesia. Y si la iglesia está mal, es porque nosotros estamos mal. Si la iglesia se encuentra con problemas, es porque nosotros estamos en problemas. Y nosotros tenemos que reconocer que depende de nosotros, como hijos del Señor, cómo estamos caminando para saber si nuestra iglesia es una iglesia sana. Porque la iglesia está compuesta por cada hombre y mujer que ha sido renacido por el poder del Espíritu Santo. Así que si tú eres un creyente, si tú has entregado tu vida a Cristo y has sido renacido por el poder del Señor, eres parte de esto que llamamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 4, para leer los 16 primeros versículos, donde encontraremos una descripción hermosa de lo que debe ser la iglesia del Señor. Un pasaje bello que describe la iglesia de Cristo. Efesios, capítulo 4, a partir del versículo 1 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo describe en este pasaje de una manera magistral lo que es la iglesia. Pero antes, veamos cómo saber si una iglesia está enferma. ¿Cuáles son los síntomas de una iglesia que tiene problemas? ¿Cuáles son los síntomas de una iglesia que tiene ciertas dificultades, que no ha sabido encauzarse dentro de los propósitos del Señor? En primer lugar, es una iglesia que tiene una enseñanza bíblica deficiente. Una iglesia enferma es una iglesia que no ha sabido enseñar la palabra de Dios correctamente. Su enseñanza bíblica es deficiente. La presentación del Evangelio es deficiente. Este es un síntoma de una iglesia que si no está enferma, por lo menos va camino a enfermarse. Cuando no se enseña la sana doctrina, cuando se han alejado los principios de la palabra de Dios, los principios bíblicos,
Cuando se ha cambiado la autoridad del escrito está por la experiencia, entonces es una iglesia con problemas. Nos hemos encontrado muchas veces con congregaciones donde ya casi ni se abre la Biblia, ni se lee la palabra de Dios, y todo se somete a la experiencia. Ah, pastor, es que tuve una visión, tuve un sueño, tuve una revelación, y todo se fundamenta en la experiencia o en las emociones, y se deja a un lado la autoridad de la palabra del Señor. En nuestra iglesia, aquí en San Felipe, somos muy cuidadosos, muy celosos de la buena doctrina y de la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Cuidamos mucho el púlpito y quién se para en el púlpito. Cuidamos mucho la doctrina que se enseña en las clases de la escuela bíblica. Nos preocupamos por entregarle a cada creyente, a cada hijo de Dios, una enseñanza sólida, alejada de errores teológicos y centrada en la palabra de Dios. El autor de Efesios, Pablo, va a decir en el versículo 5 del pasaje que leímos: un Señor, una fe y un bautismo. Está hablando de una doctrina sólida. Miren el versículo 14 y 15. Pablo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y si una prioridad tenemos en el equipo pastoral de esta iglesia, es presentarle a cada creyente la sana doctrina. Es presentarle a cada cristiano que viene a esta congregación la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Cuando una iglesia se aleja de la enseñanza bíblica y tiene una enseñanza bíblica deficiente, es una iglesia que está enferma. En segundo lugar, una iglesia enferma, o que va camino a enfermarse, es una iglesia que depende del pastor, o que depende de los pastores. Es lo que yo llamo una iglesia pastor dependiente. ¿Cierto? Quiere que todo hagan los pastores, dependen para todo de los pastores, y no permite que los dones de los hermanos de la congregación se desarrollen. Cuando una iglesia está centrada en el pastor o en los pastores, es una mala señal. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no debe ser pastor dependiente. La iglesia debe ser Cristo dependiente. Hay una gran diferencia, porque los pastores también nos equivocamos y cometemos nuestros errores. La iglesia del Señor está llamada a enfocarse en la persona de Cristo. Además, como decía al comienzo, hay algunas iglesias que son conocidas como iglesias matapastores, ¿no? Es decir, iglesias donde los pastores no tienen la libertad para ministrar, no pueden edificar a los creyentes, no pueden hacer que los creyentes desarrollen sus dones porque los mismos creyentes quieren que el pastor haga todo. Y una iglesia que depende de los pastores exclusivamente es una iglesia que tiene un síntoma de enfermedad. Estamos llamados a depender del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los pastores cumplimos una función, claro que sí, cumplimos un rol. Estamos llamados a pastorear a los hermanos, estamos llamados a enseñar la palabra, estamos llamados a visitar, a aconsejar, a orar con el que sufre, a alentar y a reírnos con los que se ríen. Por cierto, como pastor titular tenemos la responsabilidad de darle visión a la iglesia y cuidar a la congregación junto con los demás pastores. Tenemos una función que cumplir, pero también tenemos la responsabilidad de enseñarle a cada creyente a descubrir sus dones, a ejercer sus ministerios, para que la labor sea hecha no solamente por un pastor ni por un equipo pastoral, sino sea hecha por toda la congregación. No es saludable para ninguna iglesia depender de un hombre. La congregación debe ser enseñada a depender de Cristo. Mira el versículo 11 y 12 de Efesios 4.
Dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué? Mira el versículo 2. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la tarea pastoral, edificar a la iglesia para que la iglesia pueda hacer una labor también pastoral. ¿Sabías tú que dentro de la congregación hay muchos hermanos que sin haber pasado por el seminario son pastores? Porque pastorean su célula, porque cuidan su ministerio, porque llaman a los hermanos, porque visitan, porque oran con los enfermos. Son pequeños pastores y esa es la idea de una iglesia. Así que aprendamos siempre a tener esto en mente y recordar que somos una iglesia Cristo dependiente. En tercer lugar, una iglesia enferma es una iglesia que muestra conflictos permanentes. Una iglesia que muestra conflictos permanentes. Es una iglesia donde hay problemas por todos lados. Temas no resueltos entre hermanos, problemas entre los pastores, problemas con el personal administrativo, dificultades entre los ministerios. Cuando se da esta situación de conflictos permanentes, es un síntoma de una iglesia enferma. Yo le doy gracias al Señor porque eso no tiene que ver con nosotros. Yo le doy gracias al Señor porque, como decía al comienzo, tenemos mucha armonía de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando se empiezan a producir celos entre los ministerios? Y cuando empezamos a ver nuestro ministerio como una competencia con el otro ministerio. Tenemos que tener cuidado de no generar conflictos que vayan a marcar la enfermedad de una iglesia. El conflicto es parte de la vida. Cuando es bien resuelto, produce bendición, sea un conflicto familiar o un conflicto institucional. El problema se da cuando el conflicto es permanente y cuando la iglesia está viviendo en ese conflicto. ¿Qué dice Efesios 4, del 1 al 3? Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo está hablando que la iglesia debe mostrar esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, ese amor, esa paz como elementos fundamentales en la vida de toda iglesia. Cuando él dice soportando con paciencia los unos a los otros, cuando el apóstol Pablo usa esta figura del soporte, creo que alguna vez lo he explicado, no está hablando de que yo tengo que soportar a mi hermano, pero ya me cae tan mal mi hermano, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Ya lo aguanto, lo soporto. No, esa no es la idea. La idea es de ser un apoyo. Así como cuando tú tienes que soportar un peso, tienes que cargar una caja muy pesada y aguantas el peso y soportas el peso, porque quizá en esa caja hay un regalo muy hermoso para ti y no importa, lo estás llevando de esa manera de que te apoyas. Esa es la idea detrás del texto. No es aguantar a tu hermano porque, bueno, que sea, es mi hermano de la iglesia, que me quede, ¿no? No me gusta su cara, tengo que aguantar. No, esa no es la idea. La idea es soportar con paciencia, con amor, apoyar al hermano. Cuando hay conflictos permanentes también es un problema en una iglesia. En cuarto lugar, una iglesia enferma es una iglesia que es ignorada por la comunidad. Ignorada por la comunidad. Es decir, cuando casi nadie se da cuenta que en esta cuadra existe la iglesia de San Felipe, ahí estamos en problemas. Cuando nadie se da cuenta de si la iglesia existe, ahí estamos en dificultades. Cuando en el barrio nadie se ha enterado de la presencia de la iglesia, esa es una mala señal. A veces algunas iglesias son conocidas en la comunidad más por la bulla que hacen sus músicos, con el respeto de todos mis músicos aquí, por cierto, y ellos no hacen bulla sino armonía. Pero para la gente, los vecinos a veces no les molesta. Y parece que la iglesia es conocida solamente por todo el barullo que se hace,
la música, la gente que entra y sale, pero no es conocida por lo que debe ser conocida, como dijo el Señor, por el amor que se tienen los unos con los otros. Tenemos que entender que una iglesia que no está sana es una iglesia que la comunidad ni se ha enterado que estamos ahí. Esto tiene que llevar a preguntarnos a cada uno de nosotros qué estamos haciendo a favor de nuestra comunidad como iglesia. ¿Qué estamos haciendo a favor de nuestra cuadra, que está aquí nomás, como iglesia del Señor? Los vecinos nos conocen como una iglesia de buen testimonio, se alegran de que estemos en su cuadra, o están pensando y diciendo, ¿cuándo se irán de acá estos evangélicos? Quizás ha llegado la hora de organizarnos como iglesia, limpiar la cuadra, arreglar el ornato de esta parte de la ciudad, de recoger la basura, de pintar las paredes de al lado, etcétera, etcétera. Y no sencillamente reunirnos aquí en nuestras cuatro paredes sin impactar a la comunidad. ¿Qué de los chicos que se drogan por aquí cerca? ¿Qué de las personas que pasan ebrias por la cuadra? ¿Cómo las atendemos? ¿Estamos impactando esa comunidad? Cuando una iglesia es ignorada por su barrio, es un síntoma malo. Pero en quinto lugar, un síntoma malo también es el decrecimiento numérico. Es decir, si una iglesia decrece mientras que la comunidad crece, eso es una mala señal. Si no estamos avanzando, si no estamos creciendo numéricamente, entonces estamos en problemas. Ahora, no estamos aquí buscando números, ¿verdad? No estamos aquí buscando ser una mega iglesia. Queremos ser fieles al Señor, pero no por eso vamos a dejar de crecer. No por eso vamos a dejar de buscar que la gente pueda tener conocimiento del Señor. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Nuestra visión como iglesia, ¿cuál es? La visión que nosotros tenemos es tener una iglesia de unas 1.300, 1.400 personas. Hoy somos casi 1.000 en todos nuestros cultos. Poder crecer un poco más, ampliar nuestras instalaciones, como lo hemos dicho. Pero ¿cuál es la idea? ¿Quedarnos ahí solamente? No, abrir nuevas obras. Así como ya hemos abierto una iglesia hija que funciona en el Gutenberg, abrir nuevas obras, abrir nuevas iglesias y estar ganando más personas para que cada año podamos estar sacando nuevas obras hasta que el Señor venga por segunda vez. Esa es la visión para la iglesia. Una iglesia que decrece anda por mal camino. ¿Te acuerdas ahí en Hechos, en el capítulo 2? En el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así que no esperamos que la iglesia decrezca, esperamos que la iglesia crezca y le damos gracias al Señor porque vamos en ese camino. Pero ¿cuáles son las características de una iglesia sana? Y rápidamente quiero mencionarlas. En primer lugar, es una iglesia que tiene temor a Dios. En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 43, hablando de la iglesia primitiva, va a decir, y sobrevino temor a toda persona. Temor a Dios. Una iglesia sana, escúchame bien, hermano, es una iglesia que sabe reverenciar el nombre de Dios. Es una iglesia que sabe reverenciar el nombre de Dios. Es una iglesia que sabe que Dios es el Señor, que reconoce al Señor como su pastor, que reconoce al Señor como el soberano de la iglesia y que busca vivir una vida en el temor reverente de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿vives en el temor de Dios? ¿Vives con esa sensibilidad espiritual las 24 horas del día que te hace ver la presencia de Dios permanentemente?
Porque si tú eres consciente de la presencia de Dios permanentemente, tienes que vivir con temor a Dios. Dios es un Dios santo. Y no podemos vivir una vida doble. Una vida los domingos y otra vida durante la semana. Tenemos que reconocer y recordar, para que haya sanidad en nuestra vida, tenemos que caminar con temor al Señor. Y temor a Dios, como siempre lo hemos dicho, no es miedo. No es miedo, no es terror, es temor. Dios es santo y estamos llamados a vivir una vida de santidad. En segundo lugar, es una iglesia que ve los milagros de Dios. Dice el mismo versículo que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y es cierto que aquí se refiere a las sanidades y a los milagros que Dios hacía. Pero no hay nada más patente que el milagro de la salvación. No hay nada más hermoso que ver el milagro de la salvación. Y aunque no estamos hablando aquí de milagros físicos necesariamente, hemos visto cómo el Señor ha hecho milagros en la vida de muchos de nosotros, trayéndonos sanidad, proveyéndonos los recursos, solucionando un problema, quitando un vicio. Hemos visto el milagro de Dios, pero no hay milagro más hermoso que la salvación de vidas. Y gracias al Señor, semana a semana, estamos viendo cómo las personas vienen a Jesucristo y entregan su vida y experimentan ese cambio en su corazón. El otro día una hermana me decía: pastor, yo conocí al Señor en el mes de junio y desde ese día mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido cambiada. ¡Qué hermoso ver el milagro de la salvación! Si una iglesia no está predicando la palabra y no se está produciendo salvación en la iglesia, entonces hay un problema. Gracias a Dios, cada semana vemos personas nuevas que vienen a Cristo, que le entregan la vida. Esto es bueno para la vida de la iglesia. Nunca nos acostumbremos a ver personas aquí adelante entregando la vida a Cristo. Sobrevino temor porque muchas maravillas y señales eran hechas. La maravilla del milagro de la salvación. En tercer lugar, la comunión entre los creyentes. En Hechos 2, a partir del versículo 44 en adelante, va a decir: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había comunión entre los hermanos, comunión entre los creyentes. Y si una iglesia va a mostrarse como una iglesia sana, tendrá que ser una iglesia que muestre comunión los unos con los otros. La palabra del Señor dice que todos estaban juntos. La muestra de unidad es una clara característica de una iglesia que está sana. Cuando hay amor, cuando hay preocupación los unos por los otros, cuando hay unidad, cuando hay comunión, dice la palabra: allí envía el Señor bendición y vida eterna. La comunión es sumamente importante entre cada uno de nosotros. Yo te pregunto, ¿cómo está tu comunión con los hermanos? ¿Conoces a tus hermanos? ¿Conoces el nombre del que está al lado tuyo? Que no sea tu esposo ni tu esposa, por cierto. ¿Conoces a tu hermano que está atrás, que está adelante? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo está su familia? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Qué necesidades tiene? ¿Y por qué puedes orar? Eso es parte de la sanidad de la iglesia. Yo me frustro, tengo que decirles, yo me frustro cuando estoy parado atrás y empiezo a saludar a los hermanos y a todos trato de llamarles por nombre, pero no puedo. Y me frustro de no poder saber los nombres de todos. ¿Cómo quisiera tener esa capacidad de poder conocerlos a todos por nombre y sus familias y saber cómo están y cuáles son sus necesidades? Pero somos humanos y tener en la cabeza 1000 nombres, imagínense ustedes.
Pero qué lindo sería, ¿verdad?, que si el pastor no puede conocer a todos, bueno, su pastor asistente los conoce y por medio del pastor asistente, el pastor titular está informado de lo que pasa con ese hermano. Y entre todos nos ayudamos y nos conocemos y nos preocupamos y nos comunicamos las cosas buenas que nos pasan y también los problemas que tenemos. Esa es la comunión de una iglesia sana. Poder saber cómo está mi hermano, si está pasando por una prueba y si puedo ayudar, si puedo sostener. Comunión entre los creyentes. ¿Cómo está tu comunión con tus hermanos? O quizá vienes solamente una vez por semana a la iglesia, ocupas una silla, te vas, no te preocupas y no dejas que se preocupen por ti. Eso no es bueno. Yo te necesito, hermano. Yo te necesito. Tanto como quizá tú me necesitas a mí. De verdad te lo digo. En cuarto lugar, característica de una iglesia sana, un espíritu de generosidad. El versículo 45 de Hechos 2 va a decir: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una característica de una iglesia sana es un espíritu de generosidad. Una iglesia generosa, que sabe dar, que ha entendido que es más bienaventurado dar que recibir. Yo no tengo mucho que decir en este aspecto, la verdad, porque San Felipe es una iglesia generosa, es una iglesia desprendida, es una iglesia que sabe dar para las misiones, que sabe dar para la ayuda social, que sabe traer su kilo de amor. Es una iglesia generosa. Pero tenemos que seguir siendo. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que aspirar a más, a dar más a nuestros hermanos. Cuando hay una necesidad, qué lindo ver que cuando hay una necesidad, allí se mueven los hermanos, inmediatamente, para ayudar. Cuando alguien se entera de un problema en una familia, inmediatamente ahí estamos para sostenerlos y ver qué hacemos, una canasta de amor, recoger una ofrenda, dar que la iglesia dé una ofrenda, pero para ayudar, siempre estamos listos. Qué bueno es eso. Pero no perdamos de vista que tenemos que seguir haciéndolo. Y no confiarnos ni descansar en el hecho de que quizá mi hermano da, yo ya no doy. Aquí te pregunto, ¿cómo está tu espíritu de generosidad? ¿O eres devoto de la Virgen del Puño? Tiene la mano cerrada. ¿O hay en ti un espíritu generoso para dar, para ayudar? Muchas veces la ayuda no solo es con oración, también es con dinero. Hay que meter la mano a la billetera, al bolsillo y apoyar a aquel hermano que necesita un apoyo. Miren, se viene una actividad que estamos planeando para apoyar a nuestra iglesia hija, Pastor Julio. Vamos camino a eso. Están organizando los hermanos un apoyar para que puedan ellos comprar su laptop, su proyector de video, lo que necesita toda iglesia cuando nace. Yo estoy seguro que nuestra iglesia va a responder el día 8 de octubre, cuando nos reunamos aquí para hacer deporte, jugar, y también comprar nuestra tarjeta y, si es posible, donar algunos pollos, para que la iglesia hija pueda ser bendecida de esa manera. No estamos llamados a ser una iglesia ni mezquina ni tacaña, sino una iglesia que comparta las bendiciones de Dios. ¿Eres generoso? ¿O escondes o te escondes en la generosidad de los demás? Y aquí somos muy prácticos, ¿no? Hay que abrir el corazón, pero hay que abrir el bolsillo también, para ayudar a los que necesitan. Y finalmente es una iglesia que persevera en la palabra y en la oración, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Esta es una marca evidente que nunca debe ser descuidada. La fidelidad a la palabra de Dios y a la oración deben marcar la vida de la iglesia. Por lo tanto, debe marcar tu vida y mi vida. Fidelidad a la palabra de Dios y a la oración. Y creo que aquí nos falta todavía, hermanos. Así como estamos bien en otras áreas, creo que en esta área nos falta. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto, cuidamos la enseñanza y cuidamos la predicación, todavía hay hermanos que no están aprovechando ni tomando ventaja de esta bendición. Hay hermanos que no estudian la palabra, todavía hay hermanos que no participan en una célula para escudriñar las escrituras. En cuanto a la vida de oración, todavía estamos flojeando. No hemos entendido del todo la importancia de una vida de oración. Te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración delante del Señor? ¿Cómo estás en el estudio de la palabra de Dios? No pienses que ya lo sabes todo. Cada día tú y yo necesitamos más y más del Señor. Termino. Tú y yo formamos la iglesia del Señor. ¿Amén? Somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo estamos delante de Él? Podemos decir que estamos contribuyendo a que nuestra iglesia sea una iglesia sana, o estamos contribuyendo a enfermar la iglesia con nuestra vida y con nuestras actitudes. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a vivir vidas de santidad para la gloria del Señor, y que podamos demostrar a los demás la evidencia de una iglesia santa. Estamos caminando para la gloria del Señor, y creo que estamos caminando bien para la gloria del Señor, pero hay mucho todavía por hacer. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Quiera Dios que seas un apoyo a la iglesia, que seas una bendición a la iglesia y puedas contribuir a que nuestra iglesia siga siendo una iglesia santa. Amén. Oramos.